Cuando lo correcto es decir haremos, si Dios lo permite. Qué bonito es, en medio de todas estas dificultades que vivimos cada día, poder decir haremos, si Dios lo permite. Y el hecho de estar aquí congregados nos permite entender que es la soberanía y la gracia de Dios, que aun con limitaciones como estas, ¿verdad?, que tenemos que separarnos en grupos por limitaciones del tiempo, ha sido la gracia de Dios que nos permite congregarnos. Y no solamente eso, sino que tenemos un país libre donde no tenemos mayor excusa para no hacerlo. Ya tendremos algunas dificultades de salud y todo lo demás, pero no tenemos problemas con nuestros gobernantes, y eso es algo que debemos honrar a Dios por ello. Oremos. Padre, gracias, oh Señor, porque nos has hecho estar en esta tierra donde tú nos has dado tal libertad de abrir tu palabra, de entender, de glorificarte, de atender a tu llamado, Señor, de santidad, para glorificarte. Oh Dios, gracias por tu palabra. Haz que ella reine y viva en nuestros corazones. Levanta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestro querer y nuestro deseo hacia ti. Señor, guíanos a toda verdad. Alumbra nuestros entendimientos. Haz auxilio a nuestros corazones entenebrecidos, Señor, para que alumbre la luz de tu palabra y sea glorificado tu nombre. Cuán hermosa es tu palabra, Señor, cuán grande eres tú. Ayúdanos a adorarte y a venir con reverencia delante de tu palabra, oh Dios. A ti sea la gloria, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de la teocracia, y por ahí hay una ambigüedad que me gustaría resolver. La vez pasada les decía yo que en lo que respecta a nosotros que estamos dentro de esta congregación, y aquí adentro nos debe gobernar la teocracia. Por supuesto, la iglesia es una teocracia, por eso somos una iglesia. Hemos dicho cada uno de nosotros que nos sometemos a la voluntad de Dios y que guardamos los mandamientos de Dios, y por eso decimos que es una teocracia. Y decía la vez pasada que allá afuera es otro tema. No estoy diciendo que usted debe estar de acuerdo aquí adentro con su hermano en la teocracia, y de allá afuera irse a agarrar de los pelos por posiciones políticas. No es eso lo que quise decir, y no es eso lo que quiero que se entienda. Lo que quiero que se entienda cuando hablamos de que debe gobernarnos una teocracia aquí adentro es que los que decimos ser cristianos debemos tener como pilar, como fundamento la palabra de Dios, y el que debe gobernarnos es Dios a través de su palabra. Y que allá afuera, donde vamos a tener las verdaderas dificultades, aquí no tenemos dificultades, todos queremos ser gobernados por Dios, pero allá afuera, donde vamos a tener dificultades, es donde debemos mantenernos firmes, y donde vamos a tener las dificultades cuando queremos defender la palabra de Dios. Para ponerles un ejemplo claro de lo que les estoy tratando de decir, yo personalmente no creo o no estoy de acuerdo en algunas políticas de izquierda. Yo nunca he estado de acuerdo en las políticas de izquierda. Sin embargo, si hay algo de alabar, por ejemplo, como un presidente como Putin, es que él defiende la familia, defiende la vida, defiende al niño por nacer, y eso es lo que Dios manda. Es algo en lo que yo debo estar de acuerdo. No estoy de acuerdo en el resto de sus políticas, pero ahí la palabra de Dios me gobierna por sobre mis pensamientos pecaminosos. Ahora, yo soy más de derecha, totalmente, y los de derecha tienden a ser libertarios, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo. No. Dios manda a que se respete la vida, y el principio es que respetemos la vida, porque el ser humano es la imagen y la semejanza de Dios. Estas son las discusiones que nosotros vamos a tener afuera. Aquí adentro no, porque cada uno de nosotros se supone que nos sometemos a la voluntad de Dios, pero allá afuera es donde tenemos en realidad el problema. El discurso de nuestro problema está allá afuera. Por eso Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes, porque Él los ha puesto, pero también para que nosotros podamos vivir en paz en medio de ellos. Hermanos, vivimos en un mundo que no quiere reconocer a Dios. El problema no es que el mundo no quiere reconocer a Dios, el problema es que cada persona está haciendo su propio Dios. Y cuando hablábamos del libro de Ruth, hermanos, debemos vivir cada día como que si Dios nos gobernase en nuestro corazón, en nuestra mente. En cada hogar de cada cristiano debe haber una teocracia. Dios gobierna por sobre todas las cosas.
Y el resto de discusiones políticas con las que nos vamos a encontrar, bueno, ya ese es otro tema. Pero recuerde que cada una de las decisiones que usted tome, de cada una de las posiciones económicas, políticas, sociales de las que usted tome, tiene que entender y tiene que responder a el hecho de que quien gobierna en su corazón es Dios. Habiendo resuelto esa ambigüedad, hermanos, quiero que entremos al tema de hoy. El tema de hoy es reflejando el carácter misericordioso de Dios. Reflejando el carácter misericordioso de Dios. Entonces vamos a ver tres maneras en las que podemos reflejar la misericordia de Dios con nuestro prójimo. En el capítulo 2, del 8 al 9 del libro de Ruth, vamos a encontrar tendiendo la mano a los más necesitados. En el capítulo 2, versículo 10 al 12 del libro de Ruth, vamos a encontrar que el segundo punto, siendo agradecidos con aquellos que han mostrado también misericordia. Y por último, el tercer de los puntos que veremos las maneras es dando desinteresadamente cuando se presenta la oportunidad. Así podemos reflejar el carácter misericordioso de Dios en tres formas: tendiendo la mano a los más necesitados, siendo agradecidos con los que también han mostrado misericordia y dando desinteresadamente cuando se presente la oportunidad. Vamos a ir al capítulo 2 de Ruth, versículo 8 y 9, y vamos a entrar en la primera forma de mostrar o de reflejar el carácter misericordioso de Dios. Entonces, Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Versículo 9, fíjate en el campo donde ellas ciegan, y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Hermanos, hemos estado viendo cómo Ruth ha llegado empobrecida a la tierra de Israel y cómo no ha tenido mayores beneficios, y ahora está yendo en busca de alimento y se encuentra en la tierra de Booz. Ahora Booz está tendiendo la mano a Ruth de una manera misericordiosa. Primero él llega y se encuentra con la sorpresa de que hay un desconocido en medio de su tierra y le pregunta a su criado: ¿y esta muchacha de quién es? ¿A qué tribu pertenece? ¿De qué familia proviene? Entonces el criado ya le ha contestado que es la nuera de Ruth, la moabita, la extranjera que vino a él. Ahora podemos encontrar varias expresiones interesantes aquí. Yo les había dicho al principio de este libro que el libro de Ruth no es un cuento de hadas. No fue como que Ruth se encontró con el príncipe azul y por ahí. Bueno, una de las expresiones más curiosas de esta conversación es el versículo 8. Oye, hija mía. Esta es una expresión bastante interesante. Acá en Costa Rica no se usa tanto esta expresión, pero en Honduras me encontré que a veces a los niños en la escuela les llaman como hijos. En vez de decirle carajillos, como decimos nosotros, o niño, los adultos le dicen: hijo, ven para acá. Y es una expresión que demuestra una diferencia de edad bastante notoria. Bueno, cuando conocimos el caso de Ruth y Noemí, cuando Noemí les está rogando a las muchachas que se vuelvan a su casa, ellas le utilizan esta expresión para decirles: no, hijas mías, vuelvan a la casa de sus padres, porque nos está mostrando una diferencia notoria de edad entre Noemí, Ruth y Orfa. Y aquí encontramos la misma expresión: oye, hija mía, lo que demuestra que la diferencia de edad entre Booz y Ruth era bastante notoria. Y la estaba viendo desde una forma paternal, en el sentido de alguien que cuida de otros menores. Realmente no sabemos la edad de Ruth, realmente no lo sabemos, pero probablemente era muy joven. Y lo que nos muestra este pasaje aquí es que Booz era una persona ya mayor a la par de Ruth, por lo menos considerablemente mayor que ella. Otra vez, no tenemos los aspectos para decir qué tan mayor es el uno del otro.
Pero también esta expresión, oye hija mía, es una expresión de misericordia y de cariño. Porque el dueño del terreno no tenía la necesidad de llamar a alguien así, simplemente un criado más, una persona más, está bien, tú sigue trabajando, pero esta expresión no solamente nos muestra la diferencia de edad, sino también una forma cariñosa en la cual se está refiriendo hacia Ruth. Bueno, el versículo 11 nos muestra la razón del por qué él está cariñoso con Ruth, y es que él ha escuchado el testimonio ya de Ruth. Ha sabido la misericordia que ha tenido con su familiar, pero dejemos eso para más adelante. La otra expresión que tenemos aquí es el ruego, el mandamiento que le da Booz a Ruth: no vayas a espigar a otro campo. Y eso tiene que ver con la protección que le está ofreciendo y con la primera expresión de cariño: no vayas a espigar a otro campo. Vean, hermanos, cómo Booz está tendiendo la mano a la más necesitada, en este caso Ruth. En un sentido, para que entendamos lo que les estoy tratando de explicar en lo que es reflejando el carácter misericordioso de Dios, es que Booz no estaba obligado a hacerlo. Y este mandamiento, no te vayas de aquí, no vayas a otro campo, está mostrándonos el deseo que él tiene de que esta muchacha sea protegida en sus terrenos, que sea guardada ahí. De alguna manera él sabe quiénes trabajan con él y las reglas que gobiernan en su territorio, y lo que le está diciendo es: no te expongas en otro campo. Sabiendo, en el principio dijimos que Booz, un temeroso del Señor, en el versículo 4, cuando él les dice: el Señor sea con ustedes, el temor que gobernaba en Booz, el deseo que tenía él por Jehová Dios, el conocimiento que tenía de la ley de Dios, y ahora está sabiendo que viene una joven del linaje de sus familiares y ahora está tratando de protegerla en su territorio. No te vayas de aquí. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. El hecho de que tuviese gente, Booz, trabajando para él, ya lo habíamos dicho anteriormente. La propiedad privada prevalecía en aquel entonces. Los esclavos eran una forma de vida. Recuerden que venían gente, compraban esclavos y los ponían a trabajar. Habían mayordomos dentro de las propiedades y esto era algo normal, pero el asunto, aquí otra forma de mostrarle esta protección es: quédate con mis criadas. Todos los beneficios que las criadas tienen, ahora los va a tener Ruth. No solamente va a poder escoger, va a poder trabajar ahí, sino que va a tener la protección. Y el versículo 9: fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Todo lo que vemos hasta aquí es la forma en la cual se está desprendiendo Booz de sus posesiones y está extendiendo la mano a los más necesitados, de cómo él está extendiéndose con misericordia hacia los demás. También, hermanos, podemos ver aquí el mandamiento: he ordenado a los siervos que no te molesten. Este verbo aquí en realidad no está en el pasado, sino más bien pareciera que él está diciendo: estoy ordenando a mis siervos que no te molesten. Es como que si estuviese diciendo en voz alta: le he dado permiso a ella y no quiero que nadie la moleste. Esa es la idea del verbo acá. Estoy diciéndole a mis siervos que no te molesten. Bueno, habían varias formas de molestar a una joven extranjera. La primera era rechazándola porque era una extranjera. Recordemos que los moabitas y los israelitas tenían ciertas dificultades, más que todo políticas y religiosas. La otra forma en que podían molestarla era golpeándola, la agresión hacia ella, esclavizándola. Podían venderla como José fue vendido por sus hermanos. Podían secuestrarla y venderla. Había muchas formas de dañar a un extranjero o tomar a un extranjero como esclavo en aquel momento. Pero ahora Booz les está obligando, les está diciendo: no vayan a molestar a esta joven.
También hay otra forma en la cual Booz bendice a Ruth. Cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Otra de las cosas en las que Booz está extendiendo su misericordia hacia Ruth es diciéndole: toma del agua que sacan mis siervos del pozo. Resulta que los campos quedaban en un lugar y probablemente el pozo quedaba lejos de los campos. Y entonces, como usted era un extranjero que iba a recoger lo que sobraba, tenía que ir a buscar su agua y tenía que ir a trabajar, de manera que si iba a recoger las espigas y en realidad había hambre en su casa, mucha gente no se proveía de agua. Imagínense, estamos hablando de un desierto, ¿verdad? Entonces, el hecho de ir a buscar el agua le hacía perder el tiempo y no poder espigar y no recoger lo necesario para el sustento de su familia, por lo menos ese día. Ese es el contexto que encontramos ahí. Pero para que el trabajo fuese bien productivo, por decirlo de alguna manera, todos los que trabajaban para una hacienda, habían esclavos que acarreaban el agua. Entonces iban al pozo y acarreaban el agua y la ponían en cántaros y la dejaban a disponibilidad de todos aquellos que trabajaban para el amo o para el señor de la casa. De manera que otro de los beneficios de los cuales Ruth se está viendo beneficiada acá es el hecho de no padecer sed. Si ponían un cántaro de agua por allí cerca, ella podía tomar el agua que quisiese, no había problema. Ya había gente que estaba dispuesta a acarrear esa agua. Hermanos, cuando vemos a Booz reflejando el carácter misericordioso de Dios y tendiendo la mano a las personas más necesitadas, encontramos aquí el carácter de un ser que adora al Dios verdadero. Dios no está lejos de los que le llaman, de los que claman a Él. Dios es un Dios que está presente, que está ahí cerca de aquellos que le claman. En los mismos salmos dice: clamen a mí y yo responderé. Dios es un Dios que no está ausente de nuestras necesidades. Dios es un Dios que dice: pedid y se os dará. Dios no es un Dios que está lejos de nuestras necesidades. Él dice: tengo cuidado de ustedes. Vean las aves, no trabajan. Vean los lirios, cómo se visten. Y aún con toda la riqueza que tuvo Salomón, no puede vestirse de la misma gloria que se viste un lirio. Y ahí crece nada más por el designio de Dios. No podemos, hermanos, separarnos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y alejarnos de los más necesitados, como que si nosotros no supiésemos lo que es ser misericordiosos. Y aquí encontramos una aplicación bien interesante para nuestras vidas. Hemos visto que Booz era un hombre entregado a Dios y sus características de ser un hombre de Dios. Y ahora estamos viendo cómo se refleja en su andar, en su caminar, esa misericordia que él mismo ha recibido de Dios. Hermanos, volviendo a esto, el fin de que nosotros enseñemos la palabra de Dios, el fin de que nosotros estemos aquí domingo tras domingo, sábado tras sábado, enseñando, trazando las escrituras, dando cursos de teología, no es que usted se vuelva un teólogo. Bueno, qué bueno sería que todos fuéramos teólogos, ¿verdad? Eso sería genial. Pero si ese fuese el fin, nada más les pagaríamos los cursos y vayan a un instituto y se acabó. El fin de que usted conozca la palabra de Dios es que pueda reflejar el carácter de Dios en su vida. Y usted no puede reflejar el carácter de misericordia si no sabe qué tan misericordioso ha sido Dios con usted. Una de las cosas que a mí en lo personal me causan mucho temor y que a veces me sorprende es que cuán rápido nos olvidamos de lo grandioso que ha sido Dios con nosotros. Y cuando alguien necesita de misericordia de nosotros, nos volvemos ásperos. Otra vez, el reflejo de nuestro pecado. Y cuando nosotros venimos a Dios, cuando Él nos encontró, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué pasó?
nos dejó ahí en esa situación. No, Él vino por nosotros, vino a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. No podemos, hermanos, ser misericordiosos si primero no reconocemos la misericordia cada día de Dios en nuestras vidas. Y vea que no estamos hablando de un aspecto nada más teológico, estamos hablando de algo meramente económico. El caso de Booz. No les voy a confesar algo. Aquí entre nos, que no pase a Twitter. Una persona que es un reto para mí en esto es mi mamá. Es mi mamá. Yo no sé cómo Dios le ha dado ese don de misericordia. Es que es exagerado. Yo a veces más bien me enfado con ella porque se pasa. Se pasa. Y le va mal por ser misericordiosa, pero ahí está todos los días siendo misericordiosa con el más necesitado. Y es un reto para mí porque yo fui el primero en mi casa en el cual el Señor mostró su gracia y luego la muestra con mi mamá, pero este es un reto de todos los días con mi mamá, de ser misericordiosos, de ayudar al necesitado. Y aunque no importa si es incrédulo, si le han golpeado, si es enemigo, no importa, hay que darles de comer porque están en una gran necesidad. Saben que esta semana, como medio barrio donde yo vivo se le dio COVID, y entonces mi mamá hizo una gran sopa ahí enorme de pollo, un caldo ahí para todo el barrio, y hasta le pregunté a una persona que estaba, ¿y cómo te va? Y hasta mal le contestó esta persona. Sara no comió sopa de pollo de mi mamá, pero es un reto, hermanos. Es una persona tan agradecida con la misericordia de Dios y tan agradecida que nunca ha faltado alimento en nuestra casa, que ella no puede concebir en su cabeza que haya alguien padeciendo necesidad teniendo la posibilidad de ayudarle. Y ojo que no estoy hablando de hermanos en Cristo, estoy hablando de vecinos. Y no estoy hablando de amiguísimos, estoy hablando de conocidos. Este es un reto para mí, ser misericordioso. Y este debería ser un reto para cada uno de nosotros. ¿Cómo reflejamos el carácter misericordioso de Dios? Es fácil sentarse a la mesa y dar gracias a Dios por nuestros alimentos y decirle, proveeles a los más necesitados, ¿y qué va a llover del cielo? No. Nosotros debemos ser ese medio que Dios usa para proveerle al más necesitado. Y ojo que ya dijimos la semana pasada que tampoco vamos a crear parásitos, ¿verdad? Pero estamos en el aspecto, hermanos, de mostrar la misericordia de Dios con los más necesitados. Otra vez, esto es un reto para mí. Increíble, porque yo soy el ser, aparte que tengo un problema en el cerebro y hay cosas que yo no entiendo, yo siempre he sido muy reservado, muy encerrado en mi mismo mundo, y salir de ese cascarón me ha costado un montón. Y ese hecho de vivir dentro de mi propio mundo y percibir las cosas como yo las percibo y no entiendo cómo las demás personas las perciben, es una lucha de todos los días. También debo percibir las necesidades de aquellos. Y no porque yo tenga la necesidad de hacerlo, sino porque Dios me manda a hacerlo. Dios les hizo varias ilustraciones a los apóstoles. ¿Se acuerdan? La primera, una de las grandes ilustraciones era del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? ¿O a quién debemos ayudar? Y el sacerdote, el levita, que eran los conocedores de la ley, no les interesaba las necesidades de los demás. Y aquel samaritano que odiaba a los israelitas porque eran enemigos a muerte, mostró más la misericordia de Dios. Y de verdad, a mí me sorprende cómo el incrédulo es tan misericordioso no teniendo el temor de Dios, y cómo a veces los cristianos somos tan egoístas habiendo conocido de Dios. Y cuando digo somos es porque yo soy bien egoísta, de verdad se los digo. Esta es una de las cosas con las que más lucho en mi vida. Ser misericordioso.
No podemos, hermanos, reflejar algo de lo que no estamos agradecidos. Bueno, ¿por qué Booz estaba tendiendo la mano a alguien tan necesitado? Bueno, Booz estaba siendo agradecido con aquellos que habían mostrado misericordia. Booz estaba siendo recíproco de alguna manera con Ruth. Ve lo que dice el versículo 10 al 12. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Ve qué interesante esta expresión ahora de Booz explicándole a Ruth por qué él está actuando de una manera tan misericordiosa. Y ahora la bendición que él quiere que haya en su vida es que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una de las expresiones más interesantes que tenemos aquí, hermanos, acerca de reflejar el carácter misericordioso de Dios, es también siendo recíprocos y agradecidos con aquellos que nos muestran misericordia. Booz no se había visto en nada beneficiado, en nada, absolutamente nada beneficiado de lo que Ruth estaba haciendo. ¿Qué podía él ser beneficiario de ello? Es más, no sabemos qué tan lejos era Elimelec de Booz, pero al parecer había cierto agradecimiento, cierto apego a esa gran responsabilidad de la que Ruth se había hecho cargo. Y no era cosa poca, como dijimos anteriormente, hacerse cargo de un adulto mayor en aquellos espacios que no sabemos cuántos años tenía Noemí, pero lo suficientes tenía como para no poder ir a recoger espigas. Y en el capítulo 4 ella reconoce su vejez. Entonces, viendo todos estos aspectos, Booz está reconociendo con gratitud y está pensando en agradecerle. La primera expresión que encontramos aquí es una expresión de humillación. Ella bajó su rostro y se postró en tierra. Eso es como arrodillarse delante de él, como lo hacían los esclavos delante de sus siervos. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para que me encuentre tal misericordia? Y entonces Booz le respondió: todo lo que has hecho con tu suegra. Es interesante esta imagen, hermanos, de Booz participando en lo que es bendecir, ser el medio de bendición para otros. El hecho de que Booz ahora le dice: vea, estoy tratándote con tal cariño porque supe lo que hiciste con Noemí. En un sentido, Booz estaba consciente que ser misericordioso con Ruth era ser misericordioso con su pariente Noemí. Lo más curioso de toda esta historia es que Booz, Dios lo está utilizando en su plan soberano para meter en su linaje hasta David, pero Booz no era el que legalmente estaba obligado a esto, ni era Booz el que estaba sujeto a Noemí. Ruth solo es el puente para llegar a la obligación que era Noemí. ¿Sí me entienden? Booz era un pariente de Noemí, no de Ruth. Pero Booz no era el pariente más cercano de Noemí. En realidad era un pariente medianamente cercano a Elimelec. Y no tenía ninguna responsabilidad con ella, pero estaba agradecido con este gesto que habían tenido con sus familiares. Y Booz en el versículo 11 le da una de las bendiciones más bonitas de las que podemos encontrar. Versículo 12 dice que
el versículo 11 le explica: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Esta expresión, ¿cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Esta idea, hermanos, de venir a una tierra totalmente desconocida, dejar a su padre, a su madre, dejar todo lo que ella conocía por hacer misericordia con Noemí. ¿Saben que lo más sencillo en ese punto era dejar a Noemí sola, igual que Orfa, y que legalmente estaba bien visto? Dejar a Noemí sola y volver a su tierra estaba bien visto, era volver a la tierra de sus padres, volver al lugar de su protección. Y entonces, al estar en ese lugar donde iban a ser protegidas, estaban también cumpliendo la ley de los pueblos antiguos. No se estaban saliendo del esquema legal, pero en ese aspecto ahora ella ha decidido por su propio deseo dejar su padre, dejar su tierra, dejar sus dioses para actuar con misericordia con Noemí. Y esto Booz está completamente agradecido. Completamente agradecido. El hecho de no poder tener la opción de volver a casarse, el hecho de renunciar a la posibilidad de encontrar un marido en su tierra, porque los maridos iban a la casa de los padres a buscar su esposa. Los hombres iban a la casa de los padres a buscar una esposa, y ella también está renunciando a ese derecho y está dejando sus padres. Esa es la expresión que hay ahí. Ha abandonado todos sus derechos, todas sus posibilidades, para ir en pos de Noemí. Y sabiendo Booz esta gran cosa que ha hecho, le da esta bendición: que el Señor recompense tu obra. Y la idea aquí es que el Señor te pague conforme a lo que has hecho, que te pague todo lo que has hecho, que tu pago sea completo de parte del Señor. Es más, Dios no te va a dejar nada. Dios no va a dejar de cubrirte en nada. Y luego le hace una expresión interesante que era muy común en el Antiguo Testamento: bajo cuya alas has venido a refugiarte. Esta expresión, hermanos, bajo cuya alas has venido a refugiarse, era muy común porque los querubines estaban encima del arca del pacto, y habían ángeles que cubrían el arca del pacto, cubrían la presencia del Señor. Ellos estaban ahí, y esta era una expresión que se utilizaba en ese pensamiento, pero también era un lugar de refugio. El Salmos, por ejemplo, vamos a Salmos para que vean cómo los judíos veían estas expresiones. El 17:8 del libro de Salmos dice: guárdame, 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. El capítulo 36, versículo 7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. 57:1. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Bueno, ahí habrán otros versículos, hermanos, como el 61:4, 63:7, 91:4, y seguramente usted conocerá otros, en las cuales esta expresión de protección de un Dios que se levanta y puede cubrir a las personas. De hecho, el Señor Jesús una vez utilizó esta expresión para referirse al pueblo de Israel, cuando Él está viendo todo Jerusalén y dice: ¿cuántas veces os quise juntar como la gallina
junta sus polluelos. Esa expresión de tener la protección, de cuidar. Y la bendición de Booz hacia Ruth es esa, que Dios te pague. Que Dios te pague. Ahora, una curiosidad aquí, ¿cómo Dios le iba a pagar? ¿Cómo Dios iba a bendecir a Ruth? Booz estaba entendiendo que la manera en la que Dios iba a bendecir a Ruth era por medio de él. Curioso, ¿verdad? El hecho que le está diciendo, Dios te bendiga, Dios te va a pagar lo que has hecho, Dios te va a prosperar, pero versículos anteriores es, no te vayas de aquí, no te alejes de este lugar, ni se te ocurra pasarte a otro lugar a recoger espigas. De alguna manera Booz estaba consciente que una de las maneras en las que Dios bendecía a Ruth era por medio de él. Y yo esto, hermanos, de verdad no lo entiendo. O no lo entendía hasta hace muy poco. Les cuento que cuando me fui para Honduras, el primer año fue desastroso, fue el peor año de mi vida. Digo, yo vivo tranquilo aquí en mi casa, en mi cama, en mi cuarto y todo lo demás, y tengo que irme a un lugar donde no conozco a nadie. Mis ahorros se acabaron increíblemente rápido. Solo llegué, pagué todo lo que debía pagar, y aquí vivimos en paz, y había elecciones en Honduras, y tomas y quemas de llantas por todos lados, y era un estrés increíble vivir allá. Y aunado a eso, lo económico. Y entonces en ese vaivén de cosas el Señor me lleva a trabajar a una iglesia donde el pastor César Juárez, y yo estoy yendo a trabajar con él, estamos haciendo campamentos para jóvenes, estamos predicando, estamos evangelizando, yendo a las casas a hacer cultos, y justamente estaba predicando yo acerca del libro de Ruth allá con ellos, y estábamos predicando todo esto, y en una de esas ocasiones me dijo César, oye hermano, ¿y cómo te está yendo? Cuéntame, ¿cómo te va en tu día a día, en tu economía? Entonces empezamos a pasarnos motivos de oración el uno al otro, y un día le digo, necesito que ores por mí, tengo que ir a la frontera, ya tenía que ir como a Costa Rica, tenía que ir a otro lado a firmar porque tenía que salir 3 meses para volver a entrar a Honduras por otros 3 meses y así sucesivamente. Y me dice César, ¿y qué vas a hacer? La verdad no sé, yo creo que me voy a volver para Costa Rica y voy a cerrar telón y se acabó esta experiencia aquí porque no hay para dónde, no, la economía no da. Y me dijo, ok, voy a orar por ti, voy a orar por ti. El otro día César estaba yendo conmigo y me dice, ya, listo, aquí está el dinero, toma el dinero que necesitas para irte para allá. No, ¿cómo que ya te des el dinero? Si te estoy diciendo que ores por mí, no que me des dinero, no te estoy pidiendo. Entonces César me dijo, ¿estás pidiéndole a Dios que te bendiga? Yo le estoy pidiendo que te bendiga y el medio para bendecirte soy yo. No me quites la bendición de darte. Desde entonces, desde ese día hasta el último día que pisé la tierra de Honduras, antes de a inicios de la pandemia, esa iglesia me ayudó en un 80, un 90% de los gastos económicos que tuve yo allá. Hay cosas que uno no entiende. Cuando uno le desea, el deseo del creyente, cuando uno de verdad está anhelando servir de bendición y que Dios bendiga a otros, muy pocas veces nos damos cuenta que el medio de bendición somos nosotros mismos. ¿Sí me entienden? Es fácil orar. La parte más fácil es orar para que el Señor provéele a nuestro hermano. El Señor te pague, oh Ruth, todo lo que necesitas. Pero mientras tanto vas a tener todo lo que necesitas aquí conmigo. ¿Sí ven? Eso se llama actuar consecuentemente. Eso se llama trabajar consecuentemente a lo que entendemos y a lo que queremos para nuestro hermano. Es impresionante, hermanos, las bendiciones que pueden provenir de una persona que de verdad tiene un corazón totalmente apegado a la ley de Dios. Es increíble. Si yo les contara las cosas maravillosas que yo vi de pastores de los cuales
he aprendido tanto. Cuando íbamos al seminario todos andábamos a pie, por ejemplo, y muchos no teníamos la facilidad de tener carro, y otra vez César estaba ahí con su carro y le llenaba el tanque de gasolina, y cuando llegábamos al seminario era: hey César, préstame el carro, listo, aquí están allá, César, préstame el carro, y ese carro parecía taxi, ¿no? De arriba para abajo, de arriba para abajo. Y un día ya yo me acerco de tacaño y le digo: oye César, ¿qué pasa contigo? Te van a dañar el carro, mira que no es barato, y tú lo estás dando a ellos, ¿y qué pasa? Ni para la gasolina te dan. Y siempre uno, ¿verdad? Dando consejos malos, ¿verdad? Siempre el diablo metiéndose en la buena hora de los demás. Estaba pensando racionalmente, no espiritualmente, y César me reprendió y me dijo: ese carro es de Dios, me lo ha dado a mí para que yo lo administre, y la única manera de administrarlo es poniéndolo a servicio de los hermanos, y si ellos lo necesitan, ¿qué voy a hacer yo? ¡Wow! Eso es vivir consecuentemente a lo que predicamos, hermanos. Ya les digo, de este hombre aprendí tanto que si nunca hubiese ido al seminario y hubiese podido servir con ese hombre el tiempo que serví, para mí hubiese sido suficiente, porque lo que aprendí con él es aún más grande que lo que aprendí en el seminario. Es impresionante cuando una persona puede vivir consecuentemente a lo que predica y a lo que dice. Vos es un ejemplo vivo de eso. Él está pensando consecuentemente en que Ruth ha dejado todo, se ha desprovisto de todo, ha actuado con misericordia, y que Dios tiene que cuidar de ella y que le va a proveer lo necesario para que ella subsista en esa tierra. Pero también está pensando: yo voy a hacer ese medio para bendecir, el medio que Dios va a utilizar para bendecir a esa persona. Hermanos, pensamos en Booz como un hombre millonario, rico, pero pensemos en Ruth. Él no tenía nada, y aún así lo dejó todo por servir a su suegra. O lo tenía todo, y se desprendió de eso, el todo de su vida, con tal de servir a su suegra. Es más, rechazó a sus dioses para seguir a un Dios verdadero. Dejó a sus familiares, los beneficios que podía tener en su hogar, con tal de servir a su suegra. De manera que nadie en este mundo es tan pobre como para no tener que compartir con los demás. Nadie vive en tal miseria que no podamos compartir con los demás. Un vaso de agua, un plato de comida, una fruta. Y cuando no tengamos nada, hacemos las de Ruth: cuidarnos los unos a los otros. Cuando decimos que reflejamos el carácter misericordioso de Dios, ¿qué tan cercano estamos de lo que los padres, de lo que los siervos de Dios, de lo que la Biblia nos exige? Si pensamos en Dios, que Dios no nos deja ni un solo día, y esa es la misericordia de Dios con sus hijos, aún con los incrédulos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios nos da de comer a todos. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es tan misericordioso, hermanos, que aun cuando nosotros nos alejamos por nuestro pecado, Él nos vuelve a traer y nos llena las manos. Él es tan misericordioso que a usted y a mí nos hizo vivir en un país donde usted abre una llave y puede beber agua del tubo. Eso es un milagro. Les digo, eso es un milagro. Eso es un milagro. No en todo el mundo se ve eso. Es más, pocos países ven eso. Ese es el Dios de misericordia que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo reflejamos esa misericordia? ¿Cómo expresamos esa gratitud a un Dios misericordioso con nuestros amados vecinos, hermanos, compañeros? Yo les puedo decir algo, hermanos, y de esto estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, que sea cual sea nuestra situación, por más oscuro que esté el panorama, jamás, nunca Dios va a dejar desprotegido a uno de sus hijos. Una anécdota que a mí me
me cruzó totalmente y que me ha partido el alma, es que cuando yo iniciaba en la iglesia cristiana, estaba en una falsa iglesia, dicho sea de paso, pero Dios la utilizó para el evangelio. Mi papá recién nos había abandonado, yo tenía como 12 años y teníamos que trabajar mucho en fin de año y todo esto para salir adelante. Mi mamá vivía, trabaje y que trabaje, y en este vaivén de su vida para sacarnos a nosotros adelante. Pero llegó el momento donde se acabó el presupuesto, se acabó, no había más, no había por dónde, no teníamos nada. Es que de verdad comprábamos fiado para poder salir adelante. Y recuerdo que una vez en la institución, yo estudiaba en el bilingüe de San Ramón, estaban solicitando cosas para los más necesitados, que es un víver, qué sé yo. Y vengo yo a la alacena a ver qué puedo llevar, porque así es mi mamá y siempre tenemos que compartir. Y llevamos, había 2 bolsas de arroz con las cuales podíamos llegar hasta el sábado, pero no hasta el domingo. Pero bueno, dije yo, bueno, voy a agarrar la que sobra y me la voy a llevar, y me la llevé. Lo que quiero decirles con todo esto es que la iglesia en la que yo estaba sabía las necesidades por las cuales nosotros pasábamos, las penumbras por las que nosotros pasábamos, y nunca se hizo cargo de eso. Es más, no recuerdo una sola vez en las que nos hayan llevado algo para sacarnos un día, una semana adelante, no recuerdo. Pero Dios es tan misericordioso que en ese día que nosotros estábamos ya terriblemente mal, y que cuando pudimos llevar a compartir esto, resulta que aquel gran alboroto que había en el colegio por ayudar a una familia necesitada, éramos nosotros. Y tuvimos para 1 mes y medio, además teníamos tiempo de no comer maíz dulce, le echaban maíz dulce a todo, porque no sé quién se le ocurrió tanto maíz dulce, le echaban maíz dulce al arroz, a los espaguetis, a todo, porque Dios no abandona a sus hijos. Dios no nos abandona. Yo se los puedo decir porque yo he pasado por ahí, yo he estado ahí. Dios no abandona a sus hijos. Y nosotros como iglesia no deberíamos perder la bendición. Escúchenme bien, no deberíamos perder la bendición de poder ser ese medio por el cual Dios se manifieste su gracia a un hermano. No deberíamos perderla. Usted no debería perder la bendición de dar de lo que Dios le ha dado. Porque otra vez Booz le dice a Ruth: Dios te pague, te dé el salario completo, te dé todo lo que has dejado, porque en Él te has venido a refugiar. ¿Ven qué bonita bendición? Y de paso le está diciendo: mientras eso sucede, yo voy a ser el medio de bendición. Quédate aquí. Qué grande es nuestro Dios, hermanos, que no es injusto con ninguno de sus hijos. Qué maravilloso es nuestro Dios, que cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Volviendo a lo que estamos, reflejando el carácter de Dios, en la tercera forma de poder reflejar el carácter misericordioso de Dios, es dando desinteresadamente cuando se presenta la oportunidad. Veamos el caso de Booz. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Versículo 14. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Hermanos, aquí encontramos varias cosas que deberíamos notar. Primero, en el versículo 1 del capítulo 2, el capítulo 2, versículo 2, Ruth le está rogando a Noemí que la deje ir al campo para ver si encuentra misericordia en alguien, haya gracia, para que la deje comer, recoger espigas. Y ahora vemos en el versículo 13 que ella ha encontrado ese alguien que ha encontrado gracia en sus ojos.
Y entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos. Y esta expresión de encontrar gracia es encontrar refugio en alguien que no la maltrate, alguien que le pueda dar apoyo. Y otra de las expresiones interesantes es porque me ha consolado. Me ha consolado. Esta expresión, me ha consolado, es muy fuerte aquí. Me ha consolado de la muerte de mi marido, me ha consolado de la muerte de mi cuñado, me ha consolado de la ida de Orfa, me ha consolado de haber dejado a mis padres, me ha consolado de haber dejado todo botado, me ha consolado de saber que tengo necesidad en mi casa. Me ha consolado. Ahora encontramos que Ruth ha encontrado consuelo, que ha encontrado paz por fin en medio de la tormenta, que ha encontrado un lugar donde encontrarse tranquila. Y entonces ahora vemos a Ruth acercándose a Booz y diciéndole: me has consolado, y en verdad ha hablado con bondad a su sierva. El reconocimiento de Ruth hacia las palabras de Booz es impresionante, hermanos, porque ahora, después de lo que Booz le ha dicho, que Dios te pague, que Dios te provea, que Dios te dé más de lo que necesitas, entonces podemos ver que estas palabras, este gesto, ha consolado y ha llegado al corazón de Ruth para poderle dar esa tranquilidad que antes no tenía. ¿Cómo el buen actuar de un creyente puede poner en paz la vida desastrosa de otra persona? Si lo vemos humanamente pensando, qué desastre era la vida de Ruth. Madre mía, qué vida, diríamos nosotros, de perro. De verdad, o sea, recién acaba de perder a su marido, su suegro se murió, dejó todo botado y se va a un lugar donde no tiene ni qué comer. Piénsenlo de esa manera. Y ahora esta expresión: me has consolado, has hablado a tu sierva con bondad. Qué interesante, hermanos. ¿Ven cómo el actuar otra vez de un siervo de Dios como Booz, que se apega a la ley, puede traer paz también a los corazones de otras personas? Puede traer esa tranquilidad, esa especie de reposo de su alma. Es interesantísimo esta expresión: me has traído consuelo. Es decir, que hasta ese momento estaba desconsolada o estaba preocupada, estaba nerviosa por su futuro, porque imagínense lo que era que: oye, tú puedes espigar hoy en mi campo, pero mañana tienes que partir hacia otro. Ustedes saben, tener que viajar hacia otro lugar, a ver con quién se va a topar. Oye, hoy tú puedes comer de lo que hay aquí, pero mañana no. Pero todas las bondades, una tras otra, puedes beber del agua, puedes quedarte aquí, no te alejes de mis criadas, y que Dios te recompense. El hecho de que le está diciendo: Dios te va a dar todo lo que necesites, esas palabras de tranquilidad a su corazón, de consuelo. Me causa muchísima gracia esa expresión: y en verdad ha hablado con bondad a su sierva. El consuelo no solamente venía por lo económico, sino también por el hecho de que deseaba la bendición de Dios para esta muchacha. Increíble. Cuando uno puede encontrar gozo, puede encontrar paz en las palabras de otro creyente. Es impresionante esto. Cuando puede encontrar una buena consejería, un buen cariño, un buen consuelo en la palabra de otro. Y vean la expresión: has hablado con bondad a su sierva. Todo esto le trajo consuelo. Y me has tratado con bondad como a una de sus siervas, aunque yo ni siquiera soy como una de tus criadas, le dice. Que no solamente, hermanos, vemos el carácter de dar, sino el carácter de recibir.
En el versículo 14 ahora Booz hace algo extraordinario, y es ahí donde quiero que por lo menos hoy terminemos, y es que en este tercer aspecto de dar desinteresadamente cuando se presenta la oportunidad, hermanos, es que ahora Booz le está dando a Ruth más de lo que ella en realidad hasta el versículo 13 le ha dado, más de lo que ella, por decirlo así, merece. No, la palabra no es merece, más de lo que él está obligado a darle. Así hasta el versículo 13 él estaba dándole grandes cantidades, más de lo que debería estar dándole, más de lo que en realidad se esperaba que le diese. El versículo 14 nos explica que más allá de sus obligaciones, más allá de sus limitaciones, ahora Booz está directamente a punto de bendecir a Noemí. Versículo 14, a la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Esa idea de sentarla en un lugar de sus criados, de sentarse a comer con ellos, y no solamente darle del pan, darle del vinagre, pero también encontramos aquí otra de las expresiones, y es que se sentó junto a los segadores. ¿Se acuerdan que yo les dije que Ruth no era una segadora? ¿Se acuerdan que les había dicho que crecía el trigo a una estatura media y que los segadores iban con una hoz y la metían en un canasto, y lo que se caía, eso era para los que iban a pedir alimento? Los segadores se sentaban en un lugar a comer del pan que les llevaba el dueño de la hacienda, y los que iban a recoger lo que sobraba no tenían ese privilegio, porque no trabajaban lógicamente para el señor de la casa. Pero ahora Booz le está diciendo a ella: ven a comer con nosotros, siéntate con nosotros. Pero lo interesante aquí es que Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Esta expresión es bastante interesante, porque la idea hebrea es: le dio más de su porción, aún hasta que le sobrase. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Bueno, porque luego vamos a ver el hecho de que lo que ella guardó de la porción extra que Booz le estaba dando, de lo que le había sobrado, era para Noemí. Ella se lo lleva ahora a su suegra Noemí. De manera que cuando vemos esta idea de que ahora Booz le está dando más de lo que está obligado por la ley, ahora también está poniéndola al cuidado, y ahora también está dándole para que quite su hambre, pero también le está dando más de eso, y termina siendo en una bendición directa para Noemí. Por lo cual aquí vemos otro del carácter, hermanos, que nosotros debemos entender acerca de Dios, y es que debemos dar desinteresadamente cuando se presente la oportunidad. La pregunta de todo que podríamos hacernos hasta el versículo 14 es: ¿y qué beneficio iba a tener Booz de todo esto? Les pregunto yo a ustedes, después de ser tan misericordioso con Ruth, ¿qué beneficio iba a tener Booz de todo esto? Ahora se me van a decir: bueno, Booz se casó con Ruth. No, momento hasta ahí. Cuando Ruth va a solicitarle a Booz que sea el pariente redentor de su familia, Booz le dice: ese no es mi lugar, tú tienes un pariente más cercano. Así que por lo cual Booz no estaba viendo una muchacha con quien casarse. Si realmente vemos el flujo de la historia, Booz no estaba viendo un interés de matrimonio allí, porque él sabía que bajo la ley de Jehová esa no era su responsabilidad. Estaba el fulano del capítulo 4, que él sí estaba obligado a redimirlas. De manera que económicamente no había ningún interés ahí.
De matrimonio hasta el momento no había ningún interés ahí. ¿Qué iba a ganar Booz con ser tan misericordioso? Absolutamente nada. Y este es uno de los aspectos que debemos entender. Debemos ser y dar desinteresadamente cuando se presente la oportunidad. Vean conmigo unos pasajes, por favor. Proverbios 19:7. Vean cómo veían los israelitas, hermanos, esto de dar al necesitado. Proverbios 19:7. Perdón. Creo que les estoy dando una cita mala. Ese Proverbios, hermanos, 3:27. ¿Qué es esto? He apuntado mal la cita, de verdad. De verdad, hermanos, perdón, he apuntado mal la cita. Si alguien sabe, dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por sus buenas obras. En la Reina Valera dice: el que da al pobre, a Dios presta. Hermana, gracias. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ya le voy a decir qué es lo que pasa. Estoy en Salmos. Con razón no lo voy a encontrar, el proverbio no lo voy a encontrar en Salmos, hermanos, perdón. Solo me pasé rapidísimo de Salmos a Proverbios y ni cuenta me di. 3:27 dice: no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Sí, ya lo encontré, en Proverbios están los Proverbios, para que vean las cosas que suceden. Hermanos, los hebreos veían la oportunidad de dar a los demás como una bendición de Dios. Primero, en el Proverbio 3:27, vemos el mandamiento de Salomón a su hijo: no le niegues el bien a quien se le debe hacer cuando esté en tu mano hacerlo. Si está en tu mano, no niegues a hacer lo bueno. En el Proverbio 19, versículo 7, otra vez encontramos el consejo. Proverbios, es así, 19 y 17, el que se apiada del pobre presta al Señor, Él lo recompensará por su buena obra. Otra vez Salomón le está diciendo a su hijo: ten piedad, recuerda que cuando tú eres piadoso, Dios ve estas cosas y Dios las recompensa. El judío no veía en su corazón dar a los demás como una carga, sino como una bendición. El hecho de poder ayudar a un necesitado lo veían de buenos ojos, porque ellos decían: nosotros le damos al necesitado, Dios recompensa esto. Esto es como el dicho costarricense, ¿verdad? Manos que dan nunca estarán vacías. Esa es la idea que hay ahí. El hecho de dar deliberadamente al necesitado no nos hará a nosotros estar pobres, sino que Él también nos va a dar cuando nosotros nos encontremos en esa situación. Esa es la idea de ese versículo: es, hermano, mira, si tú tienes y alguien tiene necesidad, dale. Que cuando tú te encuentres ahí en esa misma situación, Dios te lo va a recompensar. Y ese era el pensamiento de los hebreos acerca de ayudar al más necesitado, sin esperar nada a cambio. Pero ¿qué nos dice Efesios, por ejemplo? Vean, Efesios. Efesios 4:28. Y el mandamiento aquí de la nueva vida en Cristo, por supuesto, es: el que roba o el que robaba antes y ahora es cristiano, el que defraudaba antes, que no robe más. Ahora que es creyente no tiene esa necesidad, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad.
¿Ven? Ese es el fin de nuestro trabajo, poder compartir con el que tiene más necesidad. Claramente el apóstol Pablo estaba interesado en esto porque él venía de un linaje judío, pero también vemos, hermanos, que el mandamiento es que tengamos que compartir con el más necesitado. Ahora, ¿cómo vemos, hermanos, esta acción? ¿Cómo vemos el fruto de esta acción? Por ejemplo, cuando vemos en Filipenses, el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a ellos lo ejemplar de lo que ellos les han mandado, el versículo 10 del capítulo 4 dice: me alegra grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Cuando los filipenses le envían esta ayuda económica al apóstol Pablo para que él siga esta obra misionera, ahora él está en la cárcel cuando se escribe esto, pero antes ellos habían hecho muchas veces este trabajo de ayudar al apóstol Pablo. De manera que cuando nosotros estamos invirtiendo nuestros recursos en la obra, hermanos, de alguna manera también estamos trabajando en la siembra. Una de las cosas interesantes del Nuevo Testamento es que, por ejemplo, cuando se escribe la epístola a los romanos, Pablo les está comunicando que va a ir a predicar el evangelio y les está pidiendo su apoyo, tanto en oración como si se pudiese en lo económico. El creyente debe, hermanos, siempre estar dispuesto a ayudar para las necesidades de todos, incluyendo las espirituales, desinteresadamente. Y vemos en Booz un ejemplo judío de cómo se hacían antes las cosas, de cómo se beneficiaba a alguien, cómo se le daba misericordiosamente y cómo Booz reflejaba entonces el carácter de Dios, el carácter misericordioso de Dios. Por otro lado, hermanos, no nos olvidemos de algunas cosas que podemos aprender de aquí. Primero, cuando queremos que Dios bendiga a otros, nosotros podemos ser ese medio de bendición. Es más, deberíamos pensar que cuando nosotros estamos diciéndole a otro hermano que Dios te bendiga, deberíamos pensar de cómo ya nosotros podríamos estar dándole esa bendición que Dios quiere darle. Esa sería una buena oportunidad. El caso de Booz. También deberíamos entender, hermanos, que cuando Dios nos está dando del fruto de nuestro trabajo es para que tengamos que compartir con los más necesitados, como nos dice Efesios 4:28. No es para que lo gastemos en nuestros deleites. Como dice Santiago, ustedes piden mal, piden muy mal. ¿Por qué? Porque piden y no se les da, porque piden para sus propios deleites. Y la idea ahí de Santiago es que nosotros no deberíamos estarle pidiendo a Dios, estarle rogando a Dios para tener nuestros propios deleites carnales, sino para tener lo necesario y por supuesto para tener que compartir. Eso es lo que Santiago nos está diciendo ahí. Y por otro lado, hermanos, debemos tener un interés espiritual cuando damos deliberadamente. No debemos dar interesadamente esperando que se nos devuelva el favor, porque ya Dios nos ha bendecido. Cuando usted da a alguien de corazón es porque usted está pensando en que Dios ya lo ha bendecido y ahora lo que está haciendo es compartiendo la bendición con los demás. Es como que si nosotros fuésemos un canal por el cual se derrama la bendición hacia nuestros hermanos. Así deberíamos pensarlo. No debemos, hermanos, pensar interesadamente. Y cuando podamos, debemos invertir en nuestros hermanos y debemos invertir en la obra que es del Señor. Viéndolo en un plano más actualizado, damos gracias a Dios, hermanos. Yo personalmente doy gracias a Dios por los hermanos que envían misioneros. Y hay muchos que dicen, bueno, yo no tengo el don de ir a ser misionero allá. Bueno, yo lo entiendo, no es fácil, pero si no tenemos ese don, deberíamos convertirnos en el canal de bendición para que ellos sean sustentados. Usted dice, bueno, yo no puedo, yo no tengo la capacidad de predicar el evangelio. Bueno, de desinteresadamente, hermanos, muestre el carácter misericordioso de Dios aún en el evangelismo, mostrándole a esos hermanos que el dinero va a llegar. Y no es que bueno, Señor, el dinero va a venir del cielo. No, sí, claro, es una bendición de Dios, pero de alguien tiene que salir.
conviértase usted en ese medio de bendición para otro hermano. Así funciona el Evangelio, hermanos, así funciona. Y créanme, da buen fruto, porque el fruto al final lo da el Señor. Cuando vemos a Booz dando desinteresadamente y dándole todo lo que tiene, prácticamente todo lo que él puede darle a Ruth, se lo está dando. No hay nada de lo que él puede darle a Ruth que no se lo está dando. Y al final, en el versículo 14, le está dando doble porción de lo que ella necesita, desinteresadamente. No va hasta el capítulo 3, hasta el final del capítulo 3, no va a tener ningún beneficio Booz de Ruth. Nada. De nada le sirve. Económicamente es un fracaso invertir en Ruth. Pero él no lo está viendo así. Él lo está viendo que dándole puede glorificar a Dios. ¿Sí me entienden la idea de mostrar el carácter misericordioso de Dios? Dios nos da desinteresadamente, hermano. Dios nos da bondadosamente, nos da en abundancia, nos da de su gracia. Reflejemos eso. Podemos entonces decir que podemos reflejar el carácter misericordioso de Dios teniendo las manos abiertas, tendiendo la mano a los más necesitados, siendo agradecidos con aquellos que nos muestran también la misericordia, y también podemos reflejar el carácter misericordioso de Dios dando desinteresadamente cuando se presenta la oportunidad. Son tres formas en las que podemos hacerlas, son tres formas en las que somos cada día puestos a pruebas, a ver si podemos cumplir esto, especialmente con nuestros hermanos en la fe. De hacer buenas obras no nos olvidemos, hermanos. Amémonos los unos a los otros, cuidémonos los unos a los otros. Recordemos que al final lo que vivimos aquí es temporal y que un día podremos entrar a las glorias celestiales. Si seguimos el ejemplo del Cristo Todopoderoso que abandonó el cielo, abandonó su lugar allá para vestir de misericordia a personas que no tenían nada, perdidas para el infierno. Si tenemos eso en nuestra cabeza, dar una moneda es cualquier cosa pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero otra vez les digo, con gran pesar, me he encontrado en mi ser humano, en mi propia carne, que es facilísimo olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto impide bendecir a otros. Y no hay... Aquí todos podemos pecar aquí, unos más que otros, pero el egoísmo muchas veces nos gana. Muchas veces me gana, me derrota, me humilla. Y esto es algo con lo que tengo que luchar todos los días, hermanos. Ya les digo, yo con mi mamá lucho. Y ojalá el Señor un día me dé la oportunidad de poder hacer la mitad de lo que esa mujer hace. Porque a veces hasta de verdad es impresionante cuando alguien de verdad está agradecido con Dios. Es impresionante. Cuando alguien puede mostrar la misericordia de Dios, es impresionante. No queremos teólogos, ojalá todos fuéramos teólogos, pero no queremos teólogos sin misericordia, porque entonces seremos fariseos. No queremos misericordia sin conocimiento de Dios, porque entonces seremos incrédulos. Queremos reflejar en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, lo que Dios ya hizo con nosotros. Eso es el reto que tenemos hoy por delante. Reflejemos el carácter de Dios, de lo que Dios nos ha dado, sin fariseísmos, sin incredulidad, más bien con corazón agradecido con Dios. No damos porque queremos que Dios nos bendiga, damos porque Dios ya nos bendijo. Damos de lo que Dios ya nos dio. Y otra vez les digo la expresión que aprendí en Honduras: nadie es tan pobre como para no tener que compartir. Qué bonito mensaje ese que aprendí allá. Nadie, ninguno de nosotros es tan pobre como para no tener que compartir con un vecino, con un amigo. Mostremos el carácter misericordioso de Dios en nuestras vidas, para que Él sea en todo glorificado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por este ejemplo maravilloso que nos has dejado en este libro que parece muchas veces hasta olvidado, oh Señor, pero que podemos ver ahí ciertos aspectos de tu plan soberano, ciertos aspectos de tu misericordia, ciertos aspectos de tu bondad, y nos vemos, Señor, confrontados con tu palabra.
Cuando vemos lo mal que hacemos, cosas que otros han hecho también. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en medio de nuestra infidelidad, te mantienes fiel a tu pacto, fiel a tu promesa, fiel a tu gracia, Señor. Cuando nosotros éramos desprovistos de todo, tú nos proveíste todo lo que necesitábamos y aún un poco más, Señor. Ahora, oh Dios, ayúdanos a reflejar eso que tú has hecho con nosotros, en aquellos que necesiten de nosotros. Danos un corazón que ame, Señor, como tú nos has amado. Danos un corazón misericordioso, así como tú tienes corazón misericordioso para nosotros. Danos un corazón bondadoso que se duela del dolor ajeno, Señor. Ayúdanos para que tu iglesia de verdad sea un núcleo, sea una familia, que nos protejamos los unos a los otros, que nos veamos como ese pueblo que ha venido debajo de tus alas a refugiarse, y que entonces el dolor de unos sea el dolor de otros, y así, Señor, mostrar de qué estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias porque nos haces pasar por tantas circunstancias de prosperidad y a veces de necesidades, Señor, para que podamos en todo darte la gloria. Porque, Señor, sabemos que tú haces tanto una cosa como la otra por tu soberana voluntad y por tu gracia, porque nos muestras en cada uno de estos pasos, oh Señor, que tú estás presente en nuestras vidas, que tú eres el proveedor, que sin ti nada podríamos hacer. Pero también, Señor, cuando haces estas cosas podemos ver lo pequeño que somos, Señor, lo frágiles que somos. Y gracias porque muestras también esa fragilidad de nuestra carne, de nuestra humanidad. Pero también pedimos, oh Padre, que cuando alguien de nuestro pueblo se encuentre así, nosotros seamos el reflejo de tu gracia en nuestras vidas. Quita ese ego, quita ese orgullo, quita ese egoísmo de nuestros corazones que muchas veces nos gobierna, Señor. Haznos cada día más siervos de verdad para tu gloria. Esto te lo pedimos de verdad, de corazón, Señor, esperando que nos transformes por medio de tu palabra, que nos transformes por medio de tu Santo Espíritu, que, Señor, nos guíes a toda verdad, porque esperamos de los cielos a Cristo Jesús. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a reflejarte a ti cada día, para que en todo sea tu nombre glorificado. En nombre de Cristo Jesús oramos.